Programación orientada a objetos, ejemplo integral. Vamos a terminar nuestro ejemplo integral añadiendo todo lo necesario para que se detecte la colisión entre la raqueta y nuestra pelota. Sin embargo, antes de iniciar con este ejercicio, vamos a realizar un breve análisis de lo que hemos estado realizando a través de todo este ejercicio. Para ello, es importante primero que recordemos qué es lo que hemos desarrollado. Tenemos nuestra clase área, la clase bola, la raqueta automática que es la que controla el PC y por supuesto la raqueta que controla al usuario. En este momento no son muchas clases si lo comparamos con lo que sucede en un sistema real en donde tenemos muchas clases involucradas en un desarrollo cualquiera. Sin embargo, a pesar de no ser una cantidad excesiva de clases, lo cierto es que ya comenzamos a notar que tenemos una gran cantidad de información en ellas. Y es necesario que comencemos a poner todo esto en orden de alguna manera que podamos nosotros visualizar en una primera vista y sin necesidad de estar examinando todo el código, qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene. De manera tradicional, lo típico es que nosotros tengamos algún tipo de documentación escrita que nos permita ver de manera muy superficial qué es lo que cualquiera de nuestras clases posee. Sin embargo, existen herramientas que nos ayudan con todo esto y que tienen la particularidad de que son herramientas visuales. Una de ellas, que es una de las más difundidas en todo lo que tiene que ver con el análisis y diseño orientado a objetos, son las herramientas UML, Unified Model Language, las cuales fueron elaboradas por tres de los grandes teóricos de la programación orientada a objetos, Bush, Rumba y Jacobson, los cuales, cuando estuvieron juntos trabajando en la compañía Rational, diseñaron todo lo que viene siendo la especificación de UML que aún hoy sigue en evolución, precisamente porque el mundo, la tecnología y los conceptos siguen evolucionando. Las herramientas nos proveen, aunque sea con un mínimo de funcionalidad relativa a los diagramas UML. A pesar de que UML involucra la palabra lenguaje, estos no tienen que ver con un lenguaje de programación en particular. Son herramientas abstractas que podemos aplicar a cualquier programación. Ahora, ¿por qué es importante detenernos en este momento a realizar este análisis? Porque yo he estado realizando la programación y la primera pregunta que tal vez ya en este momento comienza a surgir es ¿y cómo sé? ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo puedo yo imaginar cuáles son las relaciones? Porque estoy comenzando a observar que los objetos no viven solos, sino que interactúan entre sí y esta interacción además se va a volver más complicada conforme el tiempo vaya involucrándose, de manera que los objetos cambien su conducta, cambian sus relaciones, cambian los mensajes que están siendo involucrados en este sistema. Empecemos por una vista que tiene que ver con las clases. Dentro del explorador de soluciones, al cual no hemos tomado mucho en cuenta, tenemos varias pestañas y una de ellas tiene que ver con la vista de clases. La vista de clases me provee a mí del conjunto de todas las clases que se han estado diseñando. Al hacer clic en la clase cebola, en la parte de abajo me permite ver cuáles son los elementos que conforman mi clase cebola. Aquí están los campos, que es un sprite, que tiene acceso privado, que no es una constante y que con este simbolito yo puedo determinar rápidamente que se trata de una variable privada. Aquí tengo los métodos, en este caso se trata de un método público que regresa un entero y que acepta como argumento un void. Y lo mismo es cierto para los otros métodos. Y para las otras clases, todas las cuales pueden ser listadas de esta forma. Pero no solamente es lo único que puedo hacer. Yo puedo darle botón derecho y pedirle que me muestre un diagrama de clase. Y aquí tengo el diagrama de clase de todo lo que hemos estado realizando en la computadora a lo largo de estos videos. Tengo la clase cebola, la clase raqueta, la otra raqueta y mi clase área. Todas ellas tienen los siguientes campos y los siguientes métodos. Un diagrama de clases involucra el nombre de la clase, los campos relacionados y los métodos provistos en esta clase.
si bien aquí todos mis campos son privados y todos mis métodos son públicos, no tiene por qué ser así. En un diseño normal hay métodos que se convierten en privados o en el otro tipo de acceso que no hemos visto, que es el método protegido. De esta manera, yo puedo ver todas las clases, puedo ver todos los métodos, puedo ver todos los campos y observar, por ejemplo, que todos mis elementos tienen, todos los elementos que se visualizan en pantalla tienen, por ejemplo, M columna, M columna, M columna, M renglón, M renglón, M renglón y el sprite, sprite, sprite. Todos tienen su respectivo borra, todos tienen su respectivo columna y en pocas palabras, esta es una manera rápida de ver qué es lo que tiene y lo que no tiene cada una de las clases que están involucrados en mi sistema. Más adelante podremos observar que existen relaciones de familia, relaciones jerárquicas entre estas clases y esas también se van a ver indicadas en un diagrama de relación. Ahora, estos diagramas de clases son los únicos que me proporciona esta herramienta en particular, que es el Microsoft Visual Studio y que de alguna manera me permiten obtener un diccionario visual de aquello que estoy realizando en la programación. Pero no son los únicos. UML no solo me permite diseñar visualmente mis elementos a través de esta representación, que son los diagramas de clase, sino que me permite tener también una manera de modelar las relaciones funcionales que dependen del tiempo, que dependen de otros puntos de vista. Hay muchas herramientas para ello. Entre las mejores, por supuesto, encontramos Rational Rows, que pertenece a la empresa Rational, que fueron los que crearon y siguen definiendo estos tipos de estándares. Tenemos otras, por ejemplo esta que es Visual Paradigm, que es gratuita. Usted puede descargarla y utilizarla para poder hacer todos sus diseños. Visual Paradigm a mí me permite representar exactamente los mismos elementos. En este caso yo tengo la clase bola, que contiene los elementos columna, renglón, componente horizontal, componente vertical y el sprite. La misma definición me permite ver que son variables enteras en todos estos casos y una variable carácter para el caso del sprite. Del mismo modo, yo puedo ver cuáles son los elementos de tipo, las operaciones de esta clase, indicando tanto los métodos de entrada como el tipo de salida. En estos casos, yo puedo ver la firma completa de cada uno de los métodos involucrados. Tienen una notación diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en C, que es primero el nombre de la variable, 2 puntos para indicar que a lo que sigue va a ser una referencia a un tipo de dato y el tipo de dato involucrado. En este caso, por ejemplo, una CDC referencia. Este diagrama de clase, como ya hemos visto, a mí me permite tener unas ciertas indicaciones sobre lo que es el objeto como tal, pero no son los únicos. Lo que estamos observando ahora se llama diagrama de secuencia y se lee de la siguiente forma. En la parte superior tenemos un carril en el cual se obtiene una determinada clase. Los diagramas UML me piden que en cada carril yo ponga un objeto o un nombre de clase que me permita a mí entender qué objeto es el que está trabajando. Estoy simbolizando al programa main como si fuera un objeto que desde el punto de vista estricto de orientación a objetos es un objeto, el objeto que controla todo el juego y está siendo representado con este carril. Esta línea azul representa el tiempo de vida de mi programa, es decir, que yo entro por main en este punto y yo no termino de procesarlo completamente hasta que llego a la parte inferior. Este no es un diagrama de flujo como tal. Aquí no se indican ciclos, no se indican repeticiones, aquí no se indican decisiones, ni nada por el estilo. Este diagrama lo que nos dice es de qué manera los objetos se llaman entre sí, de qué manera se envían los mensajes y cuál es el orden y la secuencia. Vamos a ver lo siguiente. Sea entonces nuestro código main y lo vamos a ir mapeando con lo que dice nuestro diagrama de secuencia. Aquí dice que main inicia invocando a la raqueta automática, que es un objeto, por medio de su método reinicia. Eso es exactamente lo que tenemos en esta línea que está aquí. La raqueta es llamada
a través de su método reinicia, el cual recibe el área. Después, main invoca a la raqueta, que es el carril que tenemos aquí, a través también del método reinicia. Después de hacer eso, main solicita a la raqueta que se pinte y para ello utiliza el método pinta. Observemos que en el diagrama no está representado este while. El while no es algo que importe porque este no es un diagrama de flujo como tal, sino un diagrama que nos muestra cuáles son las invocaciones que se van a realizar. Aquí tenemos entonces que la raqueta se invoca a través de su método pinta. Ahora, sabemos que internamente este pinta invoca internamente al objeto CDC y que la invocación es propiamente la función pinta dentro de este CDC, de tal manera que la raqueta manda llamar al CDC a través de su método pinta. De esta manera, con un solo vistazo, vemos la secuencia de llamadas y el orden en el que suceden. Pinta del objeto bola también manda llamar a la raqueta. Y finalmente, main manda llamar a la raqueta automática y este manda llamar al pinta del área. Así que como vemos, al final, mucha parte del trabajo termina cayendo en la clase CDC. Por eso era una clase tan importante cuando nosotros la diseñamos. Esta llamada sleep no es invocada hacia ningún objeto. Es decir, no es un objeto externo el que realiza propiamente la atención de la llamada, sino que más bien lo realiza main directamente sobre sí mismo. Si este fuera un objeto que manda llamar a un método interno, un método propio, un método que no le pertenece a otro objeto, lo vamos a simbolizar a través de este lazo, el cual dice que main se manda a llamar a sí mismo y manda a llamarse hacia la función que se llama sleep. Estrictamente hablando, aquí también debería de haber una que tenga que leer la flecha. Después de eso, se realiza el borrado de los elementos, el cual tenemos simbolizado aquí. Primero se manda a llamar al bola, después se manda a llamar a la raqueta y finalmente se manda a llamar a la raqueta del usuario. Un caso interesante es el que tiene que ver con mueve, porque mueve funciona de manera completamente diferente para estos elementos. Main manda a llamar al mueve de la bola. La bola manda a llamar a los métodos involucrados en el área. Si recordamos, el área tiene que decirnos dónde se encuentra el límite de la derecha, el límite de la izquierda, el límite del fondo y el límite de arriba para que pueda trabajar. Eso es lo que estamos tratando de representar de esta manera. El objeto bola manda a llamar todos los límites. Sin embargo, en cuanto termina, nosotros hacemos que la raqueta se mueva, invocamos al método mueve de la raqueta, pero este, a su vez, manda a llamar pero al método renglón de la bola. Se recibe la bola y se le pregunta a la bola cuál es su renglón. De esta manera mueve, es invocado y mientras sucede esta llamada se invoca al método renglón de la bola, el cual regresa un determinado valor y después se invoca a uno de los métodos que me permiten a mí determinar si me puedo mover o no, que por cierto aquí no están representados. Finalmente tenemos la raqueta que invoca mueve y este a su vez la raqueta del usuario
invoca a los métodos, a alguno de los métodos de izquierda a derecha para poder nosotros saber si es posible o no es posible movernos. Este diagrama, que es el diagrama de secuencia, a mí entonces me está permitiendo ver todas y cada una de las llamadas y de qué manera están colaborando los objetos. Una de las más representativas es main, manda llamar a la pelota, a la raqueta automática manda llamar a la bola a su vez regresa información y cuando termina entonces la raqueta solicita información al CDC para poder saber si se puede mover o no. Este es un caso muy claro de cómo los objetos están colaborando entre sí. Otra manera de verlo es a través de este diagrama, se llama diagrama de comunicaciones. En él podemos observar que CDC está técnicamente al centro de todo. La bola llevan a llamar al CDC a través de su método pinta, a través de los límites hacia arriba, hacia abajo, y más adelante, en el diagrama de secuencia, podemos observar que en el paso 7.1 se le vuelve a llamar. La raqueta automática, que aquí está representado de esta manera, manda llamar a la función renglón del objeto bola. Manda llamar a pinta izquierda y pinta del CDC. La raqueta del usuario, a su vez, también manda llamar al método pinta izquierda y vuelve a pintar. Y main manda llamar a estos objetos exclusivamente. Observemos como main jamás manda llamar de manera directa a la CDC, mientras que la CDC tiene tratos con los otros objetos del sistema. Este diagrama es muy claro sobre cómo los objetos se están enviando mensajes entre sí y cuál es la manera como ellos están colaborando. Para terminar el ejemplo, entonces ahora simplemente veamos que el nuevo código está en las siguientes líneas. Yo quiero preguntarle a la pelotita en qué columna se encuentra. Si esa columna corresponde al límite de la izquierda, entonces yo debo de averiguar si existe o no existe una determinada colisión. Si se encuentra en esa columna, es posible o yo tengo la necesidad de preguntar si existe una colisión con la raqueta. Si no existe, si no se encuentra en la columna izquierda, entonces está rebotando, está moviéndose en cualquier otra zona de la pantalla y no me interesa saber si está teniendo algún tipo de colisión con alguna otra cosa. Si se encuentra en el límite izquierdo, entonces sí. Pregunto a la raqueta si existe una colisión con la pelota. Es la raqueta la que sabe cuáles son sus coordenadas y por lo tanto es la raqueta la que puede determinar si la pelotita se encuentra en alguna posición en donde ella, de alguna manera, se encuentre también. Y entonces eso significa que hay colisión. Y aquí este if está diciendo, si no hay colisión, entonces debes de eliminar una vida. Con vidas obtengo el número total de vidas en este instante. A ese número de vidas le resto la unidad y se lo asigno al número de vidas actualmente. Si no hay colisión, cuando debería de haberla, entonces elimino una vida. Si hay colisión, simple y llanamente hago beep para indicar el POC de la raqueta. Este programa va a continuar mientras existan vidas. Y esto significa que yo tengo ahora la necesidad de modelar ese número de vidas. Ahora, mi diagrama de clases incluye un nuevo campo, el número de vidas. Por supuesto, al incluir un nuevo campo, yo tengo necesidad de tener un método que es el que regresa el número de vidas y un método que es el que asigna el número de vidas. El número de vidas en el constructor arranca en 0, pero cuando el objeto realmente toma sus valores que se reinicia, yo le pongo 3. ¿Qué es lo que va a suceder? Que inicialmente tiene 3 vidas y después, conforme se vayan perdiendo, según hemos visto, este número de vidas se va a ir decrementando. Vidas, en cualquier momento me va a entregar entonces cuántas vidas tengo hasta que llegue un momento en que esto vale 0 y se salga. El método de colisión simple y llanamente pregunta de la siguiente manera. Si recibo la bola y si esta bola se encuentra en mi misma columna, cosa que ya habíamos validado justamente aquí arriba, entonces debo de preguntar si el renglón se encuentra un renglón arriba o un renglón abajo de mí,
significa que hay una colisión. Si no se encuentra ni arriba, ni en medio, ni abajo, entonces por default yo digo no hay colisión. Soy pesimista por definición. Y en función simplemente de esto, regreso el valor de la colisión. De tal manera que si no encontré el renglón de la pelota en alguno de los 3 renglones que ocupa la imagen que yo estoy ocupando en pantalla, entonces esto va a indicar no hay colisión, restas el número de vidas. Veámoslo funcionar. Ahí tenemos a la pelota rebotando, sabemos que ahí siempre va a haber colisión. Necesitamos hacer un método que pregunte si hay colisión o que detecte la colisión. Ahí sí logramos hacer pong, significa que en el anterior no logramos hacer pong. Voy a dejar perder un segundo tiro. Ahí no hizo pong. Y cuando deje perder el tercer tiro, el número de vidas habrá descendido de 3 hacia 0. En este momento solamente tengo una porque ya erré 2 tiros. Y cuando detecta que me equivoco, el programa automáticamente termina. Por supuesto, hace falta pintar el número de vidas en pantalla, por supuesto. Hace falta indicar cuántos puntos llevamos, por supuesto. Hace falta hacer un montón de cosas. Pero en esencia, nuestro modelo principal, que es utilizar distintos objetos, hacer que estos colaboren entre sí, hacer que se comuniquen a través de todos estos métodos, a nosotros nos permite de una manera rápida, clara, precisa, modelar la realidad a través de un conjunto de mensajes, a través de un conjunto de secuencias de colaboración entre los distintos objetos que nos permiten hacer que este sistema, en cada una de sus clases que lo conforman, cada una tenga una pequeña parte de la responsabilidad de todo lo que nosotros vemos en pantalla. Estas son las herramientas básicas para poder nosotros decir que estamos trabajando con programación orientada a objetos. Producción, Ernesto Peñalosa.